La luna llena iluminaba el bosque oscuro, su luz fría y distante apenas logrando atravesar las copas de los árboles. Un aullido desgarrador resonó entre las sombras, haciendo que el suelo vibrara bajo los pies. Algo estaba ocurriendo allí, algo ancestral, algo prohibido. El aire estaba cargado de la promesa de un dolor inhumano. Marco estaba tendido en el suelo, su rostro cubierto de sudor y sangre, mientras la fiebre lo consumía. Su cuerpo comenzaba a cambiar, a transformarse, y en ese instante, todo lo que había conocido como humano parecía desvanecerse. Sus garras emergían, desgarrando la carne de sus propios brazos. Un grito escapó de su garganta, pero era más animal que humano. El deseo de cazar, de devorar, lo invadía con fuerza, pero algo en su interior aún luchaba contra la bestia. ¿Sería capaz de contener la furia que comenzaba a despertar dentro de él? Los ecos de su propio miedo resonaban en sus oídos, mientras la oscuridad lo rodeaba, y una sensación de desesperación lo invadía. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría escapar de lo que estaba a punto de convertirse? El aire estaba denso, saturado por el olor a sangre y humedad. Marco luchaba por controlar su respiración, el deseo de cazar latente en su pecho. A cada paso, el lamento en su mente se intensificaba. ¿Qué había hecho? La transformación lo había consumido por completo, y ya no podía discernir si aún quedaba algo de él mismo en ese monstruo que ahora lo dominaba. La marca del lobo era profunda, más que en su piel, había marcado su alma, y cada vez que la luna llena se alzaba, el ciclo se repetía. Sin embargo, algo dentro de él se revelaba. La última vez había visto a Laura antes de perder el control, sus ojos llenos de miedo. ¿Sería demasiado tarde para salvarla? El eco de su nombre resonaba en sus pensamientos mientras la rabia lo consumía. Marco sentía la ira recorrer su cuerpo, un hambre insaciable que lo devoraba desde el interior. El viento que soplaba a través de los árboles le traía los ecos de la caza, los gritos de las presas. La furia lo empujaba hacia adelante, pero una parte de él, una parte pequeña, aún se oponía. Laura había estado cerca cuando todo esto comenzó. Él había sido humano, un hombre perdido entre el amor y la rabia, pero la bestia dentro de él ya no dejaba espacio para lo que alguna vez fue. Los recuerdos de ella, de su sonrisa, de su amor, ahora solo servían para añadir más dolor. Marco luchaba por controlarse, por encontrar algún vestigio de humanidad antes de que fuera demasiado tarde. La luna llena brillaba con fuerza, como un testigo mudo del tormento que Marco vivía. La bestia, dentro de él, rugía con hambre, ansiosa por liberarse. Pero algo más había despertado en su interior. Un recuerdo, una conexión con Laura, sus ojos verdes, su risa. Todo lo que había sido suyo antes de la transformación. El viento soplaba suavemente, pero no podía calmar el caos en su mente. Marco se movió hacia la orilla del río, el agua oscura reflejando su monstruosa figura. Un pensamiento le atormentaba. ¿Laura lo recordaría aún? ¿Sería capaz de ver más allá del monstruo que se había convertido? Un aullido distante lo hizo girar. La caza había comenzado. El deseo de la venganza lo quemaba por dentro, pero el amor seguía siendo su debilidad. ¿Cómo podría controlarse cuando la rabia lo poseía? Marco sentía la furia en su interior, la necesidad de cazar, de destruir todo lo que se interpusiera en su camino. La figura humana de Laura, con su rostro lleno de angustia, apareció en sus pensamientos una vez más. Él sabía que no podía escapar de la maldición,
pero aún había una pequeña parte de él que se aferraba a lo que había sido. Un aullido rompió el aire nuevamente, más cerca esta vez. Su cuerpo se tensó, su mirada fija en la oscuridad. Una figura emergió de las sombras. ¿Un cazador? ¿Un enemigo o un aliado? La desesperación de Marco aumentó, sabiendo que ya no podía confiar en nada ni en nadie. La batalla estaba por comenzar, y todo lo que había sido suyo, todo lo que amaba, estaba a punto de desmoronarse. ¿Quién sería el próximo sacrificio de la bestia dentro de él? Marco corría, sus garras rasgando el suelo, el aire gélido cortando su rostro. Su respiración era profunda, agitada, mientras la sombra de su perseguidor se alargaba detrás de él. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, y cada paso lo llevaba más lejos de lo que había sido. La furia lo cegaba, pero algo más, un sentimiento extraño, le decía que no podía correr siempre. «¡Detente, Marco!», gritó Laura, su voz resonando entre los árboles. Pero él ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. Un grito lo hizo girar, y vio una figura en la distancia, una sombra familiar, pero ya no podía confiar en nada. El odio lo cegaba, y el deseo de escapar lo dominaba, sin saber si lo perseguían para salvarlo o para matarlo. La caza había comenzado, y él no sabía si podía escapar de lo que se había convertido. Un nuevo grito, esta vez más cercano, hizo que el terror invadiera su pecho. ¿Qué estaba realmente persiguiéndolo? Al final del bosque, Marco se detuvo, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. La neblina lo rodeaba, volviendo todo aún más surrealista. Necesitaba refugio, pero la caza no le daría tregua. «¿Qué estamos haciendo?», murmuró Laura, acercándose cautelosamente, con las manos levantadas en señal de paz. «No sé si puedo controlar esto», dijo Marco, su voz ronca, dominada por el monstruo que luchaba por salir. Laura lo miró a los ojos, intentando encontrar algo de humanidad en él. «No te has ido, Marco. Aún estás aquí. Podemos encontrar una forma». Pero la desesperación lo envolvía. El viento frío soplaba entre ellos, y una presencia oscura acechaba en la distancia. El sonido de ramas quebrándose rompió el silencio, y ambos se giraron al unísono. ¿Sería esta la calma antes de la tormenta? Un ruido distante, como un crujido de ramas, hizo que Marco levantara la cabeza. Su instinto de caza despertó, y sus ojos brillaron con un hambre insaciable. Desde las sombras apareció una figura alta, de mirada fría y controladora, un enemigo con el poder de destruirlo. «Estás en mi territorio, Marco», dijo una voz profunda, resonante en la oscuridad. Era una figura conocida, un líder de la manada que había estado esperando este momento. La figura se adelantó, sus ojos fríos como el acero, y su presencia hizo que el aire se volviera pesado. Marco sabía que no podía escapar, pero tampoco podía quedarse y perder su alma. La figura sonrió, como si ya lo hubiera vencido. «Es tarde para arrepentirse, muchacho». El poder de su oponente era palpable. ¿Cómo podía enfrentarse a alguien tan dominante y decidido a destruirlo? El viento helado movía las ramas de los árboles, mientras Marco se mantenía en guardia. De repente, una figura surgió entre las sombras, el mentor de la manada, un anciano lobo que había sido testigo de las tragedias pasadas. «No eres el monstruo que crees ser», dijo el mentor, su voz grave y cargada de sabiduría. «Cada uno de nosotros lleva una carga, una sombra que no puede ser desechada, pero puedes elegir tu camino». Marco lo miró con desconfianza, pero también con esperanza. «¿Y qué pasa con Laura?», preguntó, su voz quebrada por la angustia. El mentor lo observó con calma, como si todo estuviera por suceder. «El amor puede salvarte,
pero también puede destruirte. A veces, debes hacer lo impensable para proteger lo que amas. Marco estaba dividido entre la furia y la razón. La lucha interna lo destrozaba. Podría salvarse a sí mismo antes de perderlo todo. La tensión aumentaba y Marco sentía que la decisión lo aplastaba. No hay tiempo para más dudas, Marco, dijo Laura, acercándose con firmeza. Si no actúas ahora, perderás lo que más te importa. El viento soplaba fuerte y el sonido de los árboles crujía en la distancia. Marco apretó los puños, la furia dentro de él elevándose. Haré lo que deba hacer, dijo, su voz cargada de determinación. Su cuerpo se tensó y dio un paso adelante. El mentor observó en silencio, sabiendo que la lucha no solo era externa. Algo en el corazón de Marco había cambiado. Ya no estaba huyendo. Había tomado una decisión y la persecución era ahora inevitable. Con el viento a su espalda y la oscuridad a sus pies, Marco dio el siguiente paso hacia su destino. Un nuevo capítulo comenzaba, con un sacrificio en el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos. Una falsa sensación de seguridad envolvía a Marco y Laura. Puntualmente. Nuevos salieron conoces de más ahora vio. Laura. Ambos se encontraban en una pequeña cueva oculta en el bosque, buscando refugio por un momento. Marco se apoyó contra la pared de roca, agotado. Esto debería ser suficiente para la noche, dijo Laura, mirando a su alrededor. Pero algo no encajaba. Marco notaba una presión en el aire, un silencio extraño que lo hacía sentir incómodo. Laura caminó hacia la entrada, observando las sombras que comenzaban a alargarse. Un susurro de viento la hizo detenerse. ¿Escuchaste eso?, susurró ella, su rostro tenso. Marco frunció el ceño, pero no pudo percibir nada. Sin embargo, algo en su estómago le decía que no podían descansar, que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaban. Algo no estaba bien, pero el miedo no era suficiente para que él actuara. No todavía. La conversación se tornó más tranquila cuando Laura se acercó a Marco. Es difícil creer que todo esto haya sucedido tan rápido, dijo, sentándose junto a él. Aún recuerdo cuando todo era normal. Marco la miró, sintiendo la familiaridad de su voz, pero algo en su tono lo desconcertaba. Normal, replicó él, su voz grave. Nada de esto es normal, Laura. Ella asintió, un gesto casi imperceptible. Sé que tienes miedo de perder el control, Marco, pero ¿y si te dijera que no todo está perdido, que aún puedes ser el hombre que eras? Las palabras de Laura le hicieron dudar. Una chispa de esperanza surgió en su pecho, pero algo en sus ojos, algo en la forma en que miraba hacia el exterior, le hizo sentir que ella no decía toda la verdad. Tú sabes que no es tan simple, respondió Marco, su tono más bajo, dudando de todo lo que ella decía. El peligro sigue ahí afuera. No sé si puedo confiar en nada más. Un ruido repentino interrumpió la conversación. Un hombre emergió de las sombras, su figura imponente y su presencia fría. Marco lo reconoció al instante, un viejo enemigo, un lobo que había sido parte de su pasado. No deberías haber venido aquí. Marco, dijo el lobo, su voz como el filo de un cuchillo. Marco se levantó de inmediato, sus garras extendidas. ¿Qué quieres, Juan Carlos?, preguntó con desconfianza. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que siempre he querido, Marco, lo que siempre nos ha pertenecido. El control de la manada. La tensión entre ellos era palpable, pero Marco sintió una oleada de furia. ¿Acaso no entiendes que no es solo una cuestión de poder? Es mi vida, es mi alma lo que está en juego.
Juan Carlos se acercó un paso, su mirada calculadora. Tu alma ya está perdida. Solo estás retrasando lo inevitable. La certeza en su voz hizo que una sombra de duda cruzara por la mente de Marco. ¿Qué significaba realmente para él ser libre? El aire se volvió espeso cuando Juan Carlos se acercó aún más, la amenaza en su voz creciendo. Has fallado, Marco. Pensaste que podías escapar, pero este es tu destino. Las palabras fueron como un golpe directo al corazón de Marco. De repente, todo se volvió claro. Laura había estado en contacto con Juan Carlos todo el tiempo. La traición lo cortó como un cuchillo afilado. ¿Qué has hecho?, gritó Marco, su voz llena de incredulidad. Laura dio un paso atrás, su rostro lleno de culpa, pero sin atreverse a hablar. La sombra de la traición envolvía la escena, y en ese momento Marco se dio cuenta de que todo lo que había hecho, todo lo que había luchado por proteger, había sido una mentira. La mano de Juan Carlos se levantó, señalando a Marco. En un segundo, la traición se convirtió en una captura, y el destino de Marco estaba sellado. ¿Sería este su final? Marco estaba paralizado por el dolor. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, se desmoronaba frente a él. Laura había sido una aliada, una amiga, pero ahora era solo otra pieza en el juego de Juan Carlos. ¿Por qué?, Marco susurró, mirando a Laura con ojos llenos de angustia. Ella no pudo responder. El silencio en la cueva era ensordecedor. Marco, aún lleno de rabia y dolor, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. No podía quedarse más tiempo allí, atrapado en la mentira. Mientras corría, la realidad comenzaba a asentarse. La traición había sucedido, y ahora él debía encontrar su venganza. La confusión y el dolor se transformaron en determinación. Era hora de confrontar a Juan Carlos, de desafiarlo por todo lo que le había arrebatado. Marco salió de la cueva, su cuerpo transformándose en la sombra de la bestia que ya no podía controlar. El futuro se veía oscuro, pero su camino estaba claro: venganza pronto. El aire estaba en calma, una quietud pesada que parecía envolverlo todo. Marco estaba sentado en la orilla de un pequeño arroyo, observando el agua correr sin cesar. Todo lo que había pasado le parecía un sueño distante, confuso. El eco de las palabras de Laura aún resonaba en su mente. La traición había sido un golpe directo, pero ahora el silencio lo rodeaba, dándole tiempo para procesar. Su respiración era lenta, y cada pensamiento se sentía como una punzada. Algo, una intuición oscura, lo impulsó a levantarse. Estaba cerca de descubrir algo, pero no sabía qué. La verdad parecía estar al alcance de su mano, pero había algo más, algo que le estaba siendo ocultado. Un destello de luz atravesó el dosel de los árboles, iluminando un símbolo en la piedra cercana. Marco se acercó, sintiendo que esa marca era la clave para entender lo que realmente había estado sucediendo. La mente de Marco se desvió hacia el pasado, hacia la primera vez que Laura lo había encontrado, antes de la transformación. El recuerdo era vívido, como si estuviera allí mismo. Ella lo había encontrado en un estado vulnerable, un hombre herido por su propio destino. Yo te protegeré, le había prometido, pero las promesas se rompieron, y ahora se daba cuenta de que todo había sido parte de un juego mucho más grande. Lo sabía, Marco, susurró la voz de Laura en su mente. Siempre supe lo que realmente eres. El eco de esas palabras se mezcló con el murmullo del agua, creando una sensación de claustrofobia. ¿Había sido Laura su amiga, o simplemente una pieza en el tablero de su destino? De repente, comprendió que todo había estado orquestado desde el principio,
una mentira que había sido tejida con hilos invisibles. La verdad sobre ella, sobre todos, finalmente comenzó a aclararse. Marco se acercó a la entrada de la cueva donde había confrontado a Juan Carlos. Las sombras parecían más profundas ahora, como si el lugar estuviera lleno de secretos. Allí, en medio de la oscuridad, se encontraba la figura que había estado detrás de todo. «¿Sabías todo esto, verdad?», preguntó Marco, su voz grave, casi rota. El mentor, que había estado en silencio hasta ese momento, miró a Marco con una expresión que no mostraba ni remordimiento ni arrepentimiento. «La verdad siempre ha estado frente a ti, Marco. Solo necesitabas abrir los ojos». Las palabras lo golpearon como un martillo, cada una de ellas resquebrajando la fachada de seguridad que había construido. La manada, el poder, todo esto es parte de un ciclo que nunca se detiene, dijo el mentor, sus ojos fríos y calculadores. Lo que tú creías que era una maldición es simplemente el siguiente paso en la evolución. Marco vaciló, sintiendo que el suelo bajo él se desmoronaba. La verdad estaba frente a él, pero era capaz de aceptarla. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», Marco gritó, su voz llena de rabia y desesperación. El mentor suspiró, mirando a Marco como si todo fuera inevitable, porque nunca hubieras entendido. Las verdades más grandes se ocultan en las sombras, Marco. Tu destino ya estaba sellado, solo tenías que encontrar el camino. Marco lo miró con furia, pero también con una extraña calma. Eres el verdadero enemigo, ¿verdad? Todo esto fue una mentira desde el principio. El mentor levantó la mirada, una sonrisa en sus labios. No. Marco, yo soy la clave, la verdad que no ves, la que siempre has temido, pero es demasiado tarde para regresar. La manada debe ser tuya. Las palabras retumbaban en la cueva, cada una más pesada que la anterior. La batalla no era solo por el control de la manada, era una batalla por la propia esencia de Marco. ¿Quién era él realmente? ¿Un líder o solo otra pieza en el juego de alguien más? El aire en la cueva estaba pesado, como si todo se hubiera detenido. Marco miró al mentor una vez más, pero esta vez algo había cambiado en él. Entonces todo esto era una mentira, dijo, su voz mucho más tranquila. Lo sabía, pero necesitaba confirmarlo. El dolor y la rabia ya no eran su única guía. Ahora había algo más en él. Una determinación fría, una claridad que no había tenido antes. Así que esta era la verdad todo el tiempo. Susurró Marco, más para sí mismo que para el mentor. La revelación no fue un alivio. Era como si hubiera arrancado una capa de su alma, solo para encontrar otra más profunda debajo. El camino estaba claro ahora. La manada, el control, todo lo que había sido manipulado, era suyo para reclamar. Con un suspiro profundo, Marco se dio la vuelta, su cuerpo transformado en la sombra de lo que antes había sido. Su destino lo esperaba. Ahora entendía lo que debía hacer. El aire estaba cargado de tensión. Los pasos de Marco resonaban en el suelo frío de la cueva, cada uno más pesado que el anterior. La oscuridad lo envolvía, pero sus ojos brillaban con furia. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de su respiración, que se hacía más rápida a medida que avanzaba. Cada paso lo acercaba a la confrontación final, a la verdad que tanto había temido. El lugar, su antiguo refugio, ahora era un campo de batalla. La luz de la luna iluminaba de manera intermitente,
proyectando sombras largas y amenazantes. De repente, un sonido agudo rompió la quietud. Era el crujir de una rama rota, el último suspiro antes de la tormenta. «Estás aquí, Marco», la voz de Juan Carlos resonó desde la oscuridad. El enfrentamiento estaba a punto de estallar. El aire se volvió denso con cada palabra que intercambiaron. «Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad?», dijo Juan Carlos, su voz baja y cargada de veneno. Marco, aún respirando pesadamente, respondió con furia. «Lo que no sabes es que ya no tengo miedo de ti». Juan Carlos sonrió, como si todo estuviera bajo control. «No es miedo lo que tienes que sentir, es desesperación». Los dos avanzaron lentamente, como depredadores acechándose antes del ataque. La tensión era palpable. Cada movimiento, cada palabra, llevaba una amenaza implícita. «No hay victoria para ti, Marco», Juan Carlos dijo, y en su voz había una certeza fría, calculadora. Marco se detuvo un momento. Sus ojos ardían con furia. «Lo sabremos pronto», respondió, y el sonido de sus garras tocando las rocas rompió el silencio, como una amenaza final antes de la batalla. La batalla comenzó con un rugido. Los dos se lanzaron hacia el otro, los golpes retumbando en las paredes de la cueva. Marco sentía el peso de cada uno de los impactos, su cuerpo recibiendo el castigo. En medio de la lucha, Laura apareció, sus ojos llenos de desesperación. «Marco, no lo hagas», gritó, su voz quebrada. Pero Marco no podía escucharla. Estaba demasiado sumido en la furia. De repente, un golpe certero de Juan Carlos derribó a Marco, dejándolo tendido en el suelo. Laura se lanzó hacia él, pero Juan Carlos la detuvo con una fuerza brutal, empujándola lejos. El sonido del impacto llenó la cueva, y en ese momento, Marco vio la verdad. Laura no estaba aquí para salvarlo, sino para asegurarse de que todo sucediera como estaba planeado. La traición se había consumado en la forma más desgarradora posible. «¡Laura!», gritó Marco, su corazón roto. «¿Por qué?». Marco se levantó con un rugido, su cuerpo transformado en una bestia completa. «¡Esto termina ahora!», gritó, atacando con una furia ciega. Juan Carlos, sonriendo, levantó una mano como si tuviera todo bajo control. «Lo que no entiendes, Marco, es que nunca fue sobre el poder». Su voz resonaba como un eco en la cueva. «Lo que siempre he querido es que tú tomes mi lugar. Esta manada, todo esto es parte de tu destino». Marco lo miró, sus ojos brillando con furia y desdén. «No será tu destino el que se cumpla». En ese momento, las sombras se desvanecieron, y la luz de la luna iluminó la figura de Marco completamente transformado, preparado para el golpe final. La verdad estaba clara. La lucha no era solo por el poder, sino por el alma misma de la manada. La lucha terminó en un último grito. El sonido de la caída de Juan Carlos resonando por toda la cueva. Marco, herido y cubierto de sangre, miró el cuerpo caído de su enemigo. No había victoria en sus ojos, solo el peso de lo que había tenido que hacer. Laura, de pie a unos pasos de él, lo observó en silencio. «Lo siento», susurró. Las palabras llenas de arrepentimiento y pesar. Marco no respondió de inmediato. El dolor, la rabia, todo se había disipado. En su lugar, una tristeza profunda se apoderó de él. «¿Y ahora?», preguntó finalmente, su voz suave. Laura se acercó lentamente, pero Marco levantó una mano, deteniéndola. «Ahora es mi momento», dijo, su voz firme. «Este ciclo se termina hoy».
En ese instante el aire parecía haberse calmado, la violencia y la furia dejaban paso a una tranquila determinación. Marco había completado su transformación, no solo en cuerpo, sino también en alma. Ahora era el líder que debía ser. El silencio llenaba la cueva. Marco, agotado y cubierto de heridas, se quedó de pie, observando el cadáver de Juan Carlos, su enemigo caído. El eco de la batalla se desvanecía lentamente, dejando solo el sonido de su respiración profunda. Ponte pendiente de varios calado en el romo de Camosan es su respiración profunda. La luz de la luna ahora iluminaba la cueva con claridad, pero aún había sombras que arrastraban recuerdos dolorosos. El aire se sentía fresco, pero pesado, como si todo lo que había ocurrido dejara una marca imborrable. Marco miró a su alrededor, pero Laura ya no estaba allí. No había más palabras por decir, solo la cruda realidad de lo que había sucedido. Lo que había ganado, lo había perdido al mismo tiempo. ¿De qué queda ahora?, pensó, sin respuesta, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo lejano. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, ya no existía de la misma manera. Marco caminó hacia el borde de la cueva, su cuerpo pesado, su mente aún luchando por aceptar la verdad. Todo ha cambiado, murmuró para sí mismo. Los recuerdos de la batalla, las palabras de Laura, el sacrificio de su mentor, todo se mezclaba en su mente como un torrente sin control. Sentía un dolor profundo en su pecho, un vacío que nunca podría ser llenado. El viento que entraba en la cueva traía consigo la frescura de la mañana, pero Marco no encontraba consuelo en su brisa suave. Cada paso que daba lo alejaba más de la persona que había sido y más cerca de lo que debía convertirse. ¿Era este el precio por haber luchado por lo que creía correcto? ¿Valió la pena todo lo que había perdido? La duda se instaló en su corazón y con ella una resolución nacía. Debía seguir adelante, aunque no supiera qué quedaba de él. Un sonido suave interrumpió su silencio. Marco miró hacia el borde de la cueva, donde una figura familiar apareció. Laura, herida y con los ojos llenos de arrepentimiento, se acercó lentamente. «Lo siento, Marco», dijo, su voz quebrada por la emoción. «No supe cómo decirte la verdad. Todo se salió de control». Marco la miró, el dolor aún palpable en su corazón. «Lo sé», respondió, su voz suave pero firme. «Ya no hay espacio para las mentiras, Laura. Lo que hiciste, no puedo olvidarlo, pero tal vez pueda entenderlo». Laura se acercó más, su rostro lleno de esperanza. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, sus ojos buscando respuesta. Marco la observó un momento más, sus pensamientos conflictuados. «Ahora debemos decidir qué hacer con lo que queda de nosotros». El aire entre ellos se llenó de una tensión suave, una mezcla de redención y aceptación. El viento traía consigo ecos de tiempos pasados, y en ese momento, Marco sintió la presencia de su mentor. «Todo tiene su propósito, Marco», recordó su voz. «No te pierdas en lo que has dejado atrás. En la oscuridad es donde descubrimos nuestra verdadera fuerza». Esas palabras resonaban en su mente, llenándolo de una paz que no había conocido hasta ahora. El mentor había sido más que un guía. Había sido la chispa que había encendido la lucha dentro de él. Marco miró al cielo, sintiendo su legado en el aire que lo rodeaba. «Gracias», murmuró, casi sin voz. En ese momento, comprendió que el camino hacia adelante no estaba marcado solo por sus deseos de venganza, sino por la sabiduría de lo que había aprendido. La lucha había terminado, y con ella,
Una nueva visión había nacido en su interior. Marco se volvió hacia el futuro, sabiendo que había tomado una decisión que lo cambiaría para siempre. Lo que hemos perdido nunca volverá, dijo, su voz calmada pero llena de determinación. Pero lo que viene ahora es nuestra responsabilidad. Con un último vistazo hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a brillar con fuerza, Marco dio un paso hacia adelante. Laura lo miró, entendiendo lo que esto significaba para ambos. El camino que habían recorrido juntos había sido largo, pero ahora era momento de tomar diferentes senderos. Marco ya no era el hombre que había sido antes de la batalla. Había dejado atrás la oscuridad y con ella la parte de sí mismo que había sido presa de la ira. El futuro era incierto, pero había algo más en él ahora: paz. Nos vemos, dijo Marco, su voz serena. Sé lo que debo hacer. Con eso, él caminó hacia el amanecer, el sol iluminando su camino hacia lo que sería una nueva era para él. El mundo parecía haber dejado de girar. La cueva estaba tranquila. Solo se escuchaba el susurro del viento, como un último aliento. Después de la tormenta, Marco se quedó allí, mirando el horizonte a través de la entrada de la cueva. La batalla había terminado, pero algo en su pecho seguía vacío. La quietud lo rodeaba, y por primera vez en mucho tiempo, no había nada que hacer. Todo lo que había perdido seguía pesando en su alma: la amistad, la lealtad, el amor y los sacrificios hechos. Pero también había algo más, algo que quedaba. Había sobrevivido. El viento en sus oídos parecía recordarle que todo lo que había sucedido, de alguna manera, había sido necesario. ¿Valió la pena todo lo que había perdido? En la calma de la mañana, Marco solo se quedó allí, sin palabras, esperando que el peso del mundo se asentara sobre él. Marco comenzó a caminar, paso a paso, dejando atrás la cueva que había sido su refugio. Cada movimiento era lento, como si estuviera marcando el final de un ciclo, de una era. Laura no estaba a su lado, y el vacío que dejó era tangible. El sol ya estaba alto, y el calor de la tarde comenzaba a disipar el frescor de la mañana. Marco miró hacia el camino que se extendía ante él. Sabía que el futuro lo esperaba, pero su corazón seguía atrapado en el pasado. A medida que avanzaba, el dolor comenzaba a desvanecerse, sustituyéndose por una extraña sensación de aceptación. Todo lo que queda es seguir adelante, murmuró, como una promesa a sí mismo. El camino hacia la redención era incierto, pero al menos estaba decidido a recorrerlo. Solo, en medio del silencio, un susurro llegó a sus oídos. «Siempre supe que volverías», dijo la voz de su mentor, suave y distante. Marco se detuvo en seco, mirando al frente, como si la voz surgiera de la tierra misma. En su mente, las palabras de su mentor se repitieron: «La manada no te necesita, Marco. Necesitas encontrar tu propio camino». Aquellas palabras cargadas de sabiduría y sacrificio se grabaron en su alma. Su mentor había sido la guía, el faro en la oscuridad. Aunque su presencia física ya no estaba, el legado de su enseñanza vivía dentro de Marco. «Nunca olvidaré lo que me diste», susurró Marco, mirando al horizonte con determinación renovada. El eco de su mentor quedaba en su corazón, como una luz suave que nunca se apaga. El paso del tiempo ya no parecía relevante. El mundo seguía girando, los árboles seguían creciendo, pero Marco había cambiado. Su corazón, antes lleno de rabia y dolor, ahora encontraba una extraña calma. Los ecos de la batalla se desvanecían,
y con ellos las huellas de lo que había perdido. En su camino se encontró con nuevas caras, con nuevas vidas, que siguieron su curso sin saber lo que había sucedido. Pero Marco ya no era el hombre que había sido. Ya no necesitaba respuestas. El silencio lo envolvía, y el sol, que se alzaba en el horizonte, iluminaba un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La vida sigue, incluso cuando ya no estamos preparados, pensó Marco, mientras el mundo avanzaba a su alrededor. Al llegar a la orilla de un lago, Marco se detuvo una vez más, mirando el agua tranquila frente a él. La superficie del lago reflejaba el cielo despejado, pero también las huellas de su viaje. Ya nada será igual, pensó. Pero las palabras no le causaron tristeza. La aceptación, esa paz silenciosa, llenaba su alma. El viento soplaba suavemente, y por un momento el mundo pareció detenerse. Marco cerró los ojos, recordando cada lección aprendida, cada sacrificio hecho. La historia de su vida, llena de dolor y lucha, finalmente encontraba su cierre en ese instante de calma. Quizás la verdad no se posee, susurró Marco, su voz suave pero llena de sabiduría adquirida. El sol caía lentamente, tiñendo todo con colores cálidos, mientras Marco se alejaba, ya en paz consigo mismo. El futuro, aunque incierto, era suyo para caminar.